Doctor Alejandro, muy buenas tardes nuevamente con todos y con todas. Muchas gracias, doctor Alejandro Andrade, por la invitación. Para mí un honor participar en este evento del Colegio de Abogados Nacional de México y compartir con los ilustres copanelistas que nos acompañan el día de hoy. Un saludo al público que nos acompaña. En particular, permítanme un saludo especial al maestro Tomás Montero, profesor de la Universidad de Valladolid, quien la semana pasada ha sido designado como presidente del Instituto Iberoamericano de Justicia en una sesión en la ciudad de Valladolid. Así que expresarle una felicitación por esa designación, estimado Tomás. Dicho esto, tengo la ventaja y desventaja de ser el último en tomar la palabra. La gran ventaja es que ya quienes me antecedieron en el uso de la palabra han abordado la temática con particular maestría, profundidad, y al escucharles he ido modificando mi presentación, he ido eliminando algunas láminas y agregando alguna otra con el objetivo de ser tal vez complementario con lo que ya se ha dicho y no insistir demasiado en ideas muy claras que ya se han expresado. Y la desventaja, claro, de que todos tenemos un límite de atención, de capacidad de atención y por lo tanto conciliando ambas cosas, me queda la posibilidad de complementar algunas cosas que se han dicho, quizás abordarlas de una perspectiva adicional y además, don Alejandro, pues ser más corto en mi exposición para que quede espacio para un intercambio que me parece que puede ser aún más enriquecedor. Siguiendo el ejemplo del profesor Tomás Montero, pues también me voy a ayudar de una presentación que me permita ganar tiempo, no distraerme e ir a lo fundamental. Como les decía, fui quitando y poniendo algunas láminas mientras escuchaba y me parece que puede ser más oportuno ir al intento de un abordaje integral de la problemática. Se ha insistido mucho en los temas jurídicos y me parece, por supuesto, que el foro así lo exige, pero también mirando el tema del problema de la corrupción a nivel mundial, me parece que es interesante también que nos apoyemos de los análisis que realizaron los economistas que obtuvieron el Premio Nobel de Economía en el año 2024 y que a través de sus análisis, Acemoglu y Robinson, premios Nobel de Economía del 2024, nos hablan de por qué los países fracasan. Pero voy a iniciar con esta fórmula del profesor Robert Klitgard, que nos dice qué es la corrupción a través de una fórmula, que me parece muy interesante, que resume mucho la problemática. Nos dice, monopolio más discrecionalidad menos rendición de cuentas igual corrupción. Y me parece que toda política pública, incluyendo la jurídica y la legislativa, a nivel nacional o de convenciones internacionales, deberían inspirarse un poco más en esta fórmula. Monopolio, concentración de poder, más discrecionalidad, ausencia de reglas, ausencia de límites, menos rendición de cuentas, no hay transparencia. Eso es indefectiblemente un fenómeno, un sistema que nos lleva sin equívoco, lamentablemente, hacia la corrupción. Corrupción. Tomás nos había compartido algunas definiciones. Yo me quiero ir a la parte más etimológica. Tenía las mismas definiciones prácticamente que Tomás nos compartía, pero me parece que la etimológica nos agrega algo que me parece importante, esta dureza de lo que significa intrínsecamente la corrupción, que viene del latín corruptio, acción y efecto de arruinar, destruir, devastar o pervertir el estado natural de las cosas. Esto refiriéndose más al estricto sentido de la parte material, pero también se aplica actualmente también al comportamiento humano, al sistema social o a las instituciones. Eso hace la corrupción con el derecho, con la democracia, con las instituciones, con las cosas materiales. Arruina, destruye, devasta, pervierte el estado natural de las cosas. Tan grave es el problema que aunque tenemos convenciones internacionales desde hace 2 o 3 décadas, apenas diría yo, el problema persiste. Veamos algunos datos. Em, Según Transparencia Internacional, que como ustedes saben realiza el estudio de la percepción internacional de corrupción, del problema de la corrupción, el promedio global a nivel mundial de 180 países es que el promedio es que todos, la mayoría,
la mayoría, la gran mayoría, se encuentra por debajo del 50%. Es decir, el promedio mundial es 43 sobre 100. Reprobados, no pasan el año. 120 países reprueban el índice de transparencia internacional. Y esta corrupción, según el Fondo Monetario Internacional, representa el 2% del PIB mundial, solamente hablando de sobornos, no de toda la corrupción, solamente de sobornos. Y a nivel de toda la corrupción, pérdida total por corrupción, el 5% del PIB mundial. Y si hablamos de gasto público, donde normalmente se presenta con mayor frecuencia el problema de la corrupción desde el Estado, el 25% del gasto público se pierde en corrupción, 25% en promedio. Esto quiere decir que hay países que tienen 5, 10 y países que pueden tener 50 o 60% de pérdida de la inversión en gasto público por temas de corrupción. Y un dato adicional que nos va a acompañar un poco en estos 15 minutos máximo, espero, de mi exposición, el problema de los activos en paraísos fiscales, de lo cual se habla poco, en algunos países más o en unos menos, pero en definitiva de lo cual tal vez se debería tener también un desarrollo jurídico internacional más fuerte. 7 billones de dólares ocultos en paraísos fiscales. Normalmente, estos paraísos fiscales están en países desarrollados. Entonces, de alguna manera, ciertos países desarrollados son la bóveda de protección de los dineros mal habidos, del blanqueo de capitales o de la corrupción que terminan en estos paraísos fiscales, a los cuales tal vez se los debería combatir con un poco más de fuerza. Por primera vez, Naciones Unidas incluye en sus objetivos de desarrollo sostenible uno relacionado con el tema de la transparencia, de la lucha contra la corrupción y también del acceso a justicia. Es el objetivo 16, promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todo nivel instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. Entonces, se ha convertido esto en un objetivo de desarrollo sostenible, porque en efecto las cifras que compartimos rápidamente hace un momento nos dan muestra del impacto que tiene la corrupción en el desarrollo humano, en el desarrollo social de nuestros países. Y se incluye entonces este objetivo dentro de lo que significa el desarrollo sostenible, objetivos que, como ustedes saben, son objeto de polémica, son objeto de análisis, de que si tienen algún sesgo, etcétera, pero que de todas maneras, en mi opinión, significan unos planteamientos globales que llaman la atención sobre política pública que debe contemplar el atender estos objetivos. Quisiera ser muy rápido también en manifestar una rápida clasificación de corrupción, muy rápidamente, porque a la hora de establecer política pública, legislación, sistemas procesales, convenciones internacionales, habría que atender también a qué tipo de corrupción atenderían estos desarrollos legislativos. Se habla al menos de estos 4 tipos de corrupción. La administrativa, esta que es más del día a día, de ese problema que le afecta al ciudadano que va a sacar un documento, una cédula de identidad y encuentra problemas de ineficiencia de un servicio público, en el que se dice además que se ponen dificultades para venderte facilidades, esa corruptela del día a día, donde se trata de establecer algunos mecanismos para erradicar esas corruptelas. Y a veces el discurso se queda ahí o tal vez se va a otro lado y no se lo contempla de manera integral. Hay una corrupción mucho más lacerante o más impactante en la opinión pública, porque la una hasta casi se convierte en el día a día y casi lamentablemente se normaliza y entonces se tiene un presupuesto en las empresas para pagar algo ahí para que funcione un trámite en las entidades públicas. Tema que evidentemente debe ser rechazado por todos los costes económicos que además significan el funcionamiento económico de una sociedad. Por otro lado, la corrupción política, ¿no? La corrupción política que en mi opinión arranca en el financiamiento de los partidos políticos, en el financiamiento de las campañas electorales, en la manera en la que se llega a los cargos públicos. Como decía un ex juez de la Corte Constitucional colombiana, quien paga para llegar, llega para robar.
Entonces, desde el inicio, de la manera como se llega al cargo público, ya empieza a darse la manera en la que luego esa corrupción se va a institucionalizar. O el financiamiento de campañas políticas, que significan entonces que los candidatos ya llegan condicionados a pagar favores a quienes les han permitido llegar a esos cargos públicos. El caso de Odebrecht, que vinculó 12 países, afectó a 12 países en la región, creo que es bastante elocuente sobre este tema. Corrupción política. Corrupción del Estado. Aquí tenemos un tema mucho más profundo y grave. Las cosas se van agravando aún más porque tenemos entonces ya no solamente instituciones penetradas, sino instituciones que van siendo el símbolo mismo de la corrupción. Es un Estado que en sí mismo se convierte en la identidad de la corrupción. Es decir, ya no estaríamos hablando solo de un sistema enfermo, ya no estaríamos hablando solo de un sistema con disfuncionamiento, sino que estaríamos hablando que el sistema, que la enfermedad, que la corrupción es el sistema. Y esto ocurre cuando el Estado es penetrado, cuando el Estado es instrumentalizado desde la función ejecutiva, pero también desde la legislativa, pero también eventualmente en la judicial, y en la cual también el sector privado podría participar. Es la toma de la regulación. Y lamentablemente en nuestra región encontramos algunos países de ejemplo, o de mal ejemplo, donde incluso el legislativo empieza a sacar normativas que van desregularizando y flexibilizando ciertos comportamientos a favor, por ejemplo, de la minería ilegal, como es en el caso del Perú, o normativas que van de alguna manera flexibilizando ciertas sanciones, pero ocultas, todo esto oculto dentro de una supuesta lucha contra la corrupción, una supuesta lucha contra la inseguridad, bajo un discurso de populismo penal, agravando ciertas penas para la delincuencia común, pero por otro lado, flexibilizando otros comportamientos. Captura del Estado es la corrupción del Estado. Y curiosamente se da por ciertos sectores que normalmente critican al Estado, pero cuando llegan lo instrumentalizan a favor de sus intereses corporativos privados. Y en eso en la región hay muchos ejemplos, que si el tiempo nos da, podemos profundizarlos. Cuarto, la corrupción transnacional. En eso tenemos lo que les decía hace un momento, que desarrollar quizás normativas conjuntas entre estados que permitan luchar contra los paraísos fiscales. Si no hacemos esto, nos dedicamos simplemente a luchar contra ciertos efectos, pero no contra las causas de fondo. Es el manejo del dinero, es la codicia, es el ocultamiento de bienes, donde creo que hay que acentuar las tintas y poder luchar efectivamente contra una corrupción sin fronteras que requiere respuestas sin fronteras. Y la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿por qué siguen existiendo paraísos fiscales? ¿Por qué sigue existiendo legislación en países que se supone luchan contra la corrupción, pero donde tienen paraísos fiscales? En nuestra región, algunos países, en Europa también los hay, en Estados Unidos, por supuesto. Vamos a esta segunda parte. Les decía que me apoyaba en los análisis de Acemoglu y Robinson. Y ellos en su famoso libro ¿Por qué fracasan los países? Hacen un análisis que nos incluye mucho a los abogados, a los juristas, al análisis jurídico, porque nos hablan sobre todo del tema instituciones. En definitiva, su extenso libro podría quizás de manera arbitraria clasificarlo o concentrarme en estos aspectos. Hablan de las instituciones inclusivas o de las instituciones extractivas, donde la corrupción se convierte en el eje central de su práctica. Los países, nos dicen estos economistas ganadores del Premio Nobel de Economía, que los países que logran prosperar son los que logran construir instituciones inclusivas. ¿Qué significan qué? Participación amplia en economía y política, es decir, que la sociedad participa realmente dentro de cierta toma de decisiones,
a nivel de economía y de política. Derechos de propiedad seguros para todos, un elemento esencial para estos economistas. Podemos o no estar de acuerdo en todo lo que ellos plantean, por supuesto, pero me parece interesante este eje de las instituciones principalmente. Estado de Derecho e independencia judicial, ustedes lo han dicho ya, lo han subrayado, elemento central. Sin este, no podemos hablar realmente de instituciones inclusivas, donde todos seamos iguales ante la ley y donde se persigan los actos de corrupción con la misma celeridad que se lo hace para unos y para otros. Porque cuando se hace una distinción, vamos rápido con unos y lento con otros, entonces tenemos un elemento en el que ya no tenemos una real independencia judicial. Alternancia y pluralismo político, fundamental. Sin duda, estos son elementos de ciencia política ya básicos, pero nos dicen, al menos estos 4 elementos tenemos las instituciones inclusivas, bases para que los países prosperen. Y tenemos las instituciones extractivas, concentran poder y riqueza en una élite. Esas son las instituciones extractivas en lenguaje de estos economistas. Concentran el poder y la riqueza en una élite. Es decir, se afianzan las desigualdades sociales, y si un continente es desigual en este planeta es Latinoamérica, donde tenemos los niveles de desigualdad más altos. No es el continente más pobre, pero sí el continente más desigual. Curiosamente también el con mayores problemas y niveles de corrupción y de violencia social. Derechos solo para los conectados al poder. Esto es bien interesante y creo que es un elemento a no perderse en cuenta, bien que lo digan unos premios Nobel. Y ahí es cuando entra el tema de estos tratos desiguales, donde sí entra, y ahí comparto lo que el profesor Lyudgar decía hace un instante con mucha precisión y sabiduría. A ver, esto de lawfare, puede ser que algunos usen el concepto para beneficiarse políticamente y eludir sus responsabilidades, pero el lawfare también puede existir realmente, con unas condiciones específicas, y cuando esas condiciones se presentan, hay lawfare. Es decir, la instrumentalización del poder judicial con fines políticos de persecución política, arrasando con los niveles más básicos del debido proceso con fines políticos. Evidentemente esos casos existen. Evidentemente otros casos de real corrupción quieren ocultarse en un supuesto lawfare. Lo que hay que hacer es no quedarnos en la superficialidad de la palabra, sino ir a los conceptos y a las condiciones específicas que el lawfare representa y que muy bien Zaffaroni los ha evidenciado y que habrá que ver, pues, si se cumplen las condiciones hay lawfare, si no se cumplen esas condiciones no hay lawfare. Pero bien nos dicen estos economistas, si la justicia está al servicio del poder y no de la norma, tenemos instituciones extractivas y no inclusivas. Permanencia mediante captura institucional. Y esto es un elemento que significa, por lo tanto, la destrucción de la democracia, y una de las grandes formas de aquello es hacerlo a través de la corrupción. En conclusión, la corrupción no es causa del fracaso estatal, es un mecanismo. Y esto es muy importante, porque una de las formas de luchar o de hablar en contra de la corrupción se ha convertido en la moda de hablar en contra de las instituciones, en contra del Estado. El Estado es el malo porque el Estado es corrupto. No, la causa real es el mecanismo, la forma en la que capturando al Estado se lo corrompe a favor de lo que se llaman instituciones extractivas, que acaban siendo instituciones que concentran el poder, concentran la riqueza y afianzan las desigualdades sociales. La élite roba a través de las instituciones, no a pesar de ellas. Rápidamente, este gráfico lo había de alguna manera trabajado luego de leer este libro que me pareció tan interesante de por qué los estados fracasan, y es este círculo vicioso. Las élites extractivas en el poder nos conducen a este círculo vicioso. Instituciones débiles e impunidad sistémica. Impunidad para algunos y persecución para otros. O real persecución para algunos, pero ausencia de persecución para otros que han hecho exactamente lo mismo. Y esto genera desconfianza y debilitamiento de las instituciones. Y esto se hace ¿cómo? A través de la captura judicial y la captura del poder regulatorio. Y esto hay que identificarlo con claridad dependiendo del país. No es igual el fenómeno en Ecuador, en Perú, en Argentina o en España. Pero creo que los esquemas nos permiten encontrar espacios donde deberíamos apuntar el ojo para saber
si estamos delante de instituciones extractivas o de la construcción real de instituciones inclusivas. Inversión extraída del desarrollo y bloqueado el desarrollo, por supuesto, porque cada vez que se sustrae $1 del recurso público, es un proyecto social que se debilita, es el bloqueo del desarrollo. Ahí está la gravedad de lo que significa la corrupción a nivel regional y a nivel mundial. ¿Y esto qué genera? Ciudadanía desconfiada e inactiva. Un último estudio de Latinobarómetro daba cuenta que la mayor parte de la población latinoamericana estaría, en unos países más que en otros, ¿no? Pero en promedio está por encima del 50% dispuesta a aceptar un gobierno autoritario, pero que le resuelva los problemas de inseguridad, pero que le resuelva los problemas de corrupción. Y entonces se cae en ese gran falso dilema que el doctor Yudgar muy bien nos ha dicho el profesor. Nos llevan al dilema de o debido proceso o seguridad, o debido proceso o lucha contra la corrupción. Ese es un falso dilema al cual una visión populista nos quisiera conducir para que la ciudadanía acepte la destrucción de sus propias garantías procesales bajo el pretexto de una supuesta lucha contra la inseguridad que no se da, o contra una supuesta lucha contra la corrupción, que en algunos casos es privilegio para algunos corruptos y persecución para otros supuestos políticos a los cuales se les priva de sus derechos procesales. Hay que salir de ese falso dilema, porque el Estado debe proveer ambas cosas. Lucha contra la corrupción real, pero al mismo tiempo bajo lo que el Estado de Derecho establece. Es decir, lucha contra la ilegalidad con legalidad. Si la corrupción es una decisión deliberada de las élites para mantener el control, las soluciones técnicas son necesarias pero insuficientes. El problema es político, antes de ser jurídico o económico, nos dicen Acemoglu Robinson en su libro ¿Por qué fracasan los países? Premios Nobel de Economía. Es sobre todo entonces un problema político, que también jurídico, que también económico, pero es principalmente un problema político. Y si es político, es un tema de uso y manejo del poder. Para no irme alargando mucho, que ofrecí así no hacerlo, quiero apuntar rápidamente algo que ya Tomás Montero habló muy magistralmente, pero solamente complementar con el hecho de que la primera gran convención internacional de lucha contra la corrupción fue la de 1996, impulsada por la OEA, firmada en Caracas. Convención Interamericana contra la Corrupción. Fue la primera. Es curioso cómo en América Latina, una de las regiones más afectadas por la corrupción, fue la primera en plantear una convención internacional de lucha contra la corrupción. Es un instrumento, el primer instrumento anticorrupción vinculante de la historia, tipifica el soborno, el peculado, enriquecimiento ilícito, crea mecanismos de seguimiento, estándares. Todo esto en un continente donde se pueden hablar de avances formales de la aplicación de esta convención, no siempre de avances de fondo y reales. Tomás ya nos habló de esta importante convención antisoborno, muy importante porque el soborno es una de las formas más expandidas de corrupción. Y aquí el gran mérito, simplemente, creo que Tomás lo dijo, pero lo subrayo, el gran mérito de esta convención es luchar no solamente contra el funcionario corrupto que acepta el soborno, sino contra la empresa multinacional que ha financiado ese soborno. Y ahí el caso Siemens es muy elocuente, muy decidor de toda esa aplicación de esta importante convención en la que 1.600 millones en multas fueron aplicados a esta empresa multinacional. Y sobre la Convención de la ONU, solamente mencionar sin duda que hay un elemento que también me parece digno de subrayar y que es la obligación de los estados de cooperar entre sí para recuperar los dineros de la corrupción. Eso me parece un elemento esencial, que creo que habría que aún afianzar más esa cooperación internacional entre los poderes judiciales para trabajar más coordinadamente en la recuperación de los poderes, de los dineros mal habidos. Pero, insisto, para eso también parecería necesario que se luche contra los paraísos fiscales genuinamente. Ahora, una paradoja. 3 décadas de normas y tenemos efectos muy parciales.
¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque seguimos en el 43 sobre 100 en promedio a nivel mundial. Es decir, tenemos 3 décadas de convenciones internacionales y básicamente de los últimos 10 años, el promedio mundial, según Transparencia Internacional, sigue siendo el mismo. A nivel mundial seguimos teniendo 43 sobre 100. La mayor parte de países no pasan el año en el índice de percepción contra la corrupción. Entonces, ¿qué está fallando? ¿Qué es lo que pasaría entonces? ¿Por qué tenemos convenciones o desarrollos normativos, pero al menos la percepción de la ciudadanía en los países es que esto no se ha movido? Sigue siendo el fenómeno igual. Las normas dependen de la voluntad política, de los mismos estados a quienes regulan. Esa es una de las dificultades. Si seguimos dependiendo solo de la voluntad política, de un poder que controla al otro, entonces no avanzamos. Si tenemos verdadera independencia judicial, ahí sí podríamos avanzar mucho más, sin duda. Un Estado con élites extractivas no implementarán reglas que les limiten. En Ecuador, en América Latina, les llamamos plutocracia. Y la plutocracia siempre es la plutocracia. Llega al poder a enriquecer más a sus élites. Entonces seguirán siendo élites extractivas en el lenguaje de los economistas que tanto he citado el día de hoy. Los mecanismos de revisión son cooperativos, no contenciosos, sin sanción real. Entonces, si no hay sanción real, si sigue habiendo impunidad, también no tenemos avances importantes. Y hay algo que yo quiero subrayar mucho, que son los paraísos fiscales. Siguen alojando billones en activos de origen ilícito. Conclusión clave: la corrupción no es un problema de ausencia de normas, es un problema de ausencia de voluntad política para aplicarlas. Y esa voluntad requiere instituciones inclusivas. Esto es una realidad. Pero apuntemos, para no deprimirnos, algunas posibles soluciones donde podríamos ir trabajando, y de ahí la importancia de espacios como estos y de que exista una comisión anticorrupción dentro del Colegio de Abogados de México. Me parece que es de los pocos en la región que los tiene, o el único, y me parece interesante, importante, porque desde ahí también hay que ir inspirando política pública y profundizando reflexiones. ¿Dónde? En nuestra región hay que seguir trabajando por la independencia real de la función judicial. Pero como decía el doctor Yudgar, real, no normativa, no funcional, real, operativa, funcional, no solamente normativa. Y un elemento esencial de aquello es fortalecer la carrera judicial. Sin duda en Europa hay fuerte carrera judicial. Creo que es uno de los elementos positivos que les permite quizás ser más efectivos en esto y no caer, o tal vez sí, no lo sé, en malas prácticas o malas prácticas muy limitadas. En el Ecuador se fortaleció la carrera en su momento y se la volvió a debilitar. Ese es un elemento esencial. Cuando se la fortaleció, de acuerdo a estudios regionales de universidades importantes y de Latinobarómetro, Ecuador era la mejor función judicial de América del Sur hasta el año 2017. Se debilitó la carrera judicial, se evaluó de manera inconstitucional a la Corte Nacional de Justicia, se sacó de los cargos de manera inconstitucional al 70% de los jueces nacionales de Corte Suprema, se designaron jueces a dedo, se atentó entonces contra la carrera judicial e inició todo un proceso de instrumentalización de la justicia, de falta de eficiencia, de discrecionalidades para atacar a unos y proteger a otros. Por eso yo soy fanático de la carrera judicial. Me parece que el elemento esencial, no el único, pero indispensable para una buena independencia judicial, es fortalecer la carrera judicial con, evidentemente, también rendición de cuentas. Porque al final del día, la independencia judicial es un derecho de los ciudadanos, no un privilegio del juez. Por lo tanto, también está vinculada con la rendición de cuentas. Libertad de prensa y sociedad civil activa, esto es esencial para apuntar en una lucha real contra la corrupción. Un buen trabajo de los periodistas es esencial para que podamos tener una verdadera lucha contra la corrupción. Pero resulta que lamentablemente también podemos hablar de captura de medios de comunicación desde el poder, con la famosa pauta o financiamiento de medios de comunicación. El problema tiene posibilidades de solución, pero también tiene evidentemente complejidades. Transparencia fiscal y financiera. Los activos en paraísos fiscales son un problema de países ricos, los problemas de los países ricos que los alojan.
Los países desarrollados no pueden ser la bóveda de seguridad de los corruptos del mundo. Entonces, me parece un elemento esencial a trabajarse a nivel de convenciones internacionales mucho más rigurosas en este aspecto. Participación ciudadana con garantías, acceso efectivo a información pública, voluntad política de las élites, voluntad política fundamental para que puedan haber transformaciones importantes. Voy terminando ahora sí. Lamento si me extendí un poco más de lo que esperaba. En conclusión, la corrupción es una elección institucional. No es un efecto cultural. Países con la misma cultura, con la misma geografía, con los mismos recursos, unos prosperan y otros no prosperan. Los que han logrado luchar contra la corrupción prosperan. Los que han logrado construir instituciones inclusivas prosperan. Los que tienen los mismos recursos, o quizás incluso menos, prosperan con buenas instituciones. Los que, teniendo muchos recursos incluso, no acaban prosperando porque sus instituciones son débiles. El derecho internacional es necesario, pero es insuficiente. Si es que no construimos, una vez más, vuelvo al tema de las instituciones. Y una tercera conclusión, también vinculada con las instituciones, es lo que Acemoglu y Robinson nos dicen. Demostraron que la prosperidad depende de la calidad institucional, no de la geografía ni de la cultura. Combatir la corrupción no es solo cuestión de honestidad, es una condición de posibilidad de la democracia y el desarrollo. Y para terminar, simplemente mencionar algo. Todos estos conceptos y aspectos que a veces resultan abstractos deben ir a concretarse en aspectos muy tangibles. Todos los países suelen desarrollar estrategias anticorrupción, plan nacional contra la corrupción, etcétera, legislación anticorrupción. Pero si no se dota en la práctica, más allá de la estrategia, a la táctica, a las instituciones, de esas reales posibilidades, nos estamos simplemente autoengañando. Por ejemplo, en el Ecuador creamos los jueces anticorrupción. Maravillosa idea. Pero si esa maravillosa idea no está acompañada de darle los recursos a los jueces, la protección suficiente para trabajar en aquello, la carga de trabajo adecuada, nos estamos autoengañando. Pero si adicionalmente a esos jueces se los presiona igual que a otros o más que a otros, como ocurrió hace pocos meses en mi país, lo puedo decir porque es un caso público y ya resuelto, en la que un juez anticorrupción fue presionado por otro funcionario estatal que manejaba la disciplina de los jueces para que deje en la impunidad el manejo de bienes ilícitos de un poderoso narcotraficante que estaba preso y que en la audiencia incluso hizo un gesto como este de amenaza al juez. Y en vez de proteger al juez, le quitaron la protección al juez. Este juez está fuera del país, tuvo que salir del país. Hubo evidencia de todos los hechos que les acabo de manifestar y el funcionario, que es el presidente del Consejo de la Judicatura, tuvo que asumir un juicio político y fue destituido de su cargo, por supuesto. Pero esto fue porque hubo presión pública. Esto fue porque salió a la luz unos elementos irrebatibles. Entonces, muy bien crear los jueces anticorrupción. Está muy bien sacar legislación anticorrupción. Pero es importante que se dote al sistema de real independencia y de real protección a los jueces honestos, que los hay, y muchos. Pero si no tienen los niveles de protección suficientes, poco harán para su trabajo. Y por otro lado, aspectos que pueden parecer menores, pero que son esenciales. Por ejemplo, hoy por hoy en el Perú estamos trabajando en conjunto, apoyados o apoyando desde una organización internacional que se llama IDLO, Organización Internacional de Desarrollo del Derecho, que tiene sede en Roma, y estamos trabajando con el Poder Judicial peruano para mejorar el sistema pericial. El Perú, por ejemplo, tiene un gran sistema de transparencia nacional. Me parece un diseño excelente, teóricamente impecable. En la práctica no se aplica. Hay mucho cambio de gobierno, mucha inestabilidad institucional, etc. El diseño es perfecto, la aplicación deficiente. Pero lo que voy es que, por ejemplo, incluso más que hacer un gran plan anticorrupción, tener un sistema pericial sólido aportaría mucho más en la lucha real contra la corrupción si los fiscales y policías judiciales
puedan tener un sistema pericial muchísimo más sólido. Y estamos trabajando en eso. Para decir simplemente que esta lucha contra la corrupción implica, sin duda, el gran objetivo, hablar de la gran justicia, pero al mismo tiempo involucra aspectos muy concretos y prácticos en las instituciones de cada uno de nuestros países para luchar realmente eficazmente contra la corrupción. Muchas gracias y lamento haberme demorado más de lo que esperaba.